La gran mayoría de las personas pensamos que tenemos un pensamiento crítico individual y que no hay ninguna manipulación en cuanto a nuestros pensamientos. ¿Pero será cierto eso? Hoy tenemos con nosotros a Omar Gabarret, autor del libro Eurocentrismo, Monoteísmo y Epistemología de la Descolonización, quien junto a Javier Núñez crearon la primera escuela de pensamiento crítico descolonial en el Uruguay. Vamos a estar, esto es muy interesante, conociendo un tema que muchas personas desconocen, y es de qué manera Europa ha influenciado en Latinoamérica y en distintas partes del mundo. Omar Gabarret se dedicó a investigar la influencia de la descolonización en la educación y en la cosmovisión occidental. Estudió psicología social en la escuela Enrique Pichón Rivière en la ciudad de Montevideo y siguió sus estudios en la Facultad de Psicología. Le damos la bienvenida a Omar Gabarret y le vamos a hacer una serie de preguntas que te van a interesar. Quédate y escuchalas. Luego de esta presentación, acá tenemos con nosotros a Omar. Y bueno, quiero comenzar de una serie de preguntas que hacerte que le van a interesar a nuestra audiencia. Y la primera de ellas es: ¿cuáles fueron los motivos? Porque estamos hablando de acá un tema poco común, tal vez para la gran mayoría de la gente. ¿Qué es lo que te lleva a vos al estudio de la epistemología? A ver si lo pronuncio bien. Epistemología de la descolonización. ¿Qué te lleva a este estudio y qué es realmente este tema? ¿De qué trata? En primer lugar, a veces es difícil saber las causas por las cuales uno elige una determinada profesión, estudio, arte, o seguir un oficio, ya que hay elementos que son inconscientes y que juegan un papel importante en la toma de decisiones de la persona. Entonces, a veces podemos tener cierta conciencia por la cual nosotros elegimos un camino, tomar una decisión, tomar un arte o un oficio, una profesión, pero a veces no tenemos a ciencia cierta la respuesta de por qué uno elige tal cosa. Yo, por ejemplo, el tema de la epistemología de la descolonización, el tema de todo lo que tiene que ver con la descolonización en la educación institucional, yo lo relaciono con dos momentos en mi vida. Pueden haber algunos más, pero creo que son dos momentos importantes en mi vida. El primero fue tomando clases de historia en el Liceo 26. El profesor estaba dando el descubrimiento, lo que tiene que ver con la India, y todo lo que tiene que ver con la colonización británica en la India, el tema de la colonización británica. Y fue un momento para mí importante, porque me gustó mucho el tema que estaba tocando, o sea, lo sentí como que me llegaba. El ver todo el sufrimiento de la población de la India fue algo para mí que me llegó muy profundamente. Y creo que ese fue una primera instancia, un primer momento en mi vida, donde yo salí de la clase, el profesor había terminado, digamos, de dar la clase, y lo detengo en los pasillos del Liceo 26, y fui caminando hacia él, cerca de las escaleras, en el primer piso. Recuerdo que estuvimos hablando ahí, y él vio que en mí había cierto interés en esas cosas, y valoró ese interés. Y me dijo: en la próxima clase le voy a traer unas fotocopias referente al tema que he planteado, que he dado esta noche en la clase. Fue importante el hecho de que, me haya dicho eso. Entendí que tomó
en serio lo que yo le decía, pero por aspectos que aún no doy, no entiendo, yo eliminé el hecho de que él me iba a traer las fotocopias, como que me olvidé un momento. Y en la próxima clase lo veo caminando hacia mí con las fotocopias en la mano. Lo cual me produjo una profunda sorpresa y también una profunda alegría, ¿no? De ver que él se había acordado de eso, ¿no? Y que realmente cumplió con lo que él me había dicho. Miré las fotocopias y eran 11 fotocopias que aún las conservo con mucho amor, mucho cariño, mucho aprecio. Y vi que en el pie de página de cada fotocopia tenía los libros que él había fotocopiado para dármelas, ¿no? Había 3 libros importantes. El primero era el hinduismo de Renaud. El segundo era el destino manifiesto de Albert Weinberg. Y el tercero era el descubrimiento de la India de Nehru. Vi los 3 libros y dije, bueno, yo quiero saber algo más acerca de esto. Y fui a una primera librería, que había una librería grande, 18 de julio y 8 de octubre acá en Montevideo. Todo eso ocurre acá en Uruguay. En Uruguay, a la salida la boca del túnel. Y fui a esa primera librería, porque vi que era grande, una librería bastante, había muchos textos, miles de textos. Y le pregunto al muchacho, le digo, mirá, yo quiero el libro si lo tienen, Destino Manifiesto de Albert Weinberg. Un muchacho muy conocedor, se ve, y enseguida me dijo que sí, caminó hacia el fondo y trajo el texto en la mano, lo traía ahí. Lo pagué y después me di cuenta de que eran textos difíciles de conseguir, no eran fáciles. Y que yo tuve bastante fortuna de haberlo encontrado en la primera librería que entré. Sí. Bueno, leí los libros, sobre todo este libro. El texto de Weinberg era una recopilación de datos de presidentes estadounidenses, políticos, hechos históricos de Estados Unidos, senadores, diputados, el discurso de toda esta gente. Este hombre es norteamericano, el que escribió el libro. Sí. Es muy interesante eso porque no estamos hablando, digamos, de un autor que es, es de otros lugares del mundo, ¿no? Sino que este mismo autor es, vivía ahí, ¿no? En Estados Unidos, y hizo todo la investigación en Estados Unidos. Albert Weinberg lo que hace es esa recopilación de datos, donde los Estados Unidos se proclaman a sí mismos como salvadores de la humanidad, portadores de una luz divina, o sea, que emana de Dios mismo hacia el pueblo estadounidense, hacia el gobierno de los Estados Unidos, para dar luz a la humanidad, es decir, para llevar a la humanidad la democracia y el orden social y, digamos, la paz y todo lo que tiene que ver con la cultura, y hacer que los pueblos primitivos, como ellos llamaban, puedan salir a la luz de esa oscuridad, digamos, no solo económica, sino también social y política, ¿no? O sea, es como una proclamación, es una forma, digamos, de ver el mundo desde el expansionismo estadounidense, donde el pueblo norteamericano es elegido por ese Dios para llevar la libertad a los demás pueblos.
ese fue un momento muy importante por el cual comencé a estudiar este tema, ¿no? O sea, a profundizarlo un poco Sí, más. algo que me quedó al principio cuando hablaste del profesor ese que tenía. Eh, Cuando él dicta la clase que te llama la atención sobre todo esto, eh, ¿qué es lo que puntualmente o qué fue lo que dio el profesor en esa clase de que despertó esa curiosidad en vos? ¿Sobre qué tema trató específicamente? Sobre acá, era un tema sobre acá de Uruguay, sobre Estados Unidos, sobre la política, sobre la religión, sobre el dominio, sobre ideologías. ¿Qué tema puntual, si podés recordar, hizo el profesor hablando que a vos te despertó ese interés? Porque si vos podés nombrarme, ¿algún otro compañero le pasó lo mismo? Al margen de que hayan hablado lo normal con otros compañeros, creo que a vos te pegó distinto, más fuerte, Sí, ese interés fue por un todo tema esto. que fue muy interesante de toda la clase, ¿no? Pero no lo conocí. Yo seguí porque el tema que estaba tocando él fue precisamente el tema de la colonización británica en la India. Ese fue el tema central que estaba tocando. Y me asombró realmente la crueldad, digamos, Sí, del Imperio de los Británico, británicos. del Imperio Británico en la India. Sí, después, ahora en el libro este que me estás nombrando, el estadounidense, si te entiendo bien, habla de lo que es Estados Unidos, que asimismo como que se autoproclama como que Dios lo elige, el ser supremo lo elige, para que ellos puedan transmitir, entre comillas, la manera de gobernar. Algo así debería ser, socialmente o políticamente, Sí, y sí, sí. impartir esa luz Pero a otras lo naciones. interesante de que habla Weinberg es en que ellos creen eso. O sea, no es que ellos construyen esa realidad de forma consciente, sino que hay un convencimiento Sí, de que realmente es así, de que realmente hay un Dios que ha dispuesto a la nación estadounidense, ellos hablan de América, ellos se ven como América, como la portadora de de un mandato, de una misión divina, para que los Estados Unidos lleven a las demás naciones la libertad, la democracia y realmente y ese imperialismo benévolo, ¿verdad? Ese imperialismo benévolo. Esta forma de pensar está arraigada en una profunda hostilidad, que es inconsciente, en un profundo deseo de poder. Es decir, en la manifestación de dominio y de poder sobre las demás naciones. Pero ese odio y ese desprecio hacia las demás naciones no es consciente. Lo que es consciente es el hecho de creerse a sí mismo, lo que es inconsciente, lo que es irracional, es de creerse a sí mismo que hay un Dios que ha establecido la nación estadounidense como portadora de esa misión divina para poder regenerar a la humanidad. Eso sí se logra mediante racionalizaciones y justificaciones de carácter moral y expansionista, ¿no? de alguna manera eso, después que empezás a leer los libros, estos que encontraste en la biblioteca, que mencionaba el profesor en la fotocopia, como tú dijiste, Sí, ¿encontraste alguna relación de eso en esos libros con lo que somos, digamos, nosotros acá, no solamente Uruguay, sino lo que es Latinoamérica o algo? ¿De qué manera haya influido, ya sea Estados Unidos o Europa, en... bueno, lo que pasó en la India, por ejemplo, con el Imperio Británico, pasó también en Australia con el Imperio Británico, donde hubo un genocidio, que realmente no se habla, de los nativos de Australia. Australia tenía varios nombres. Australia es ahora a partir del imperialismo británico, ¿no?
Se le conocía con varios nombres. Y acá, por ejemplo, en Latinoamérica, lo conocemos con el nombre de Latinoamérica, también tenemos, por ejemplo, el Plan Cóndor, que es algo similar. Es la voluntad política de los Estados Unidos para controlar, con el imperialismo estadounidense, para controlar toda esta zona y aislarla, por ejemplo, en el caso de la Guerra Fría, posiblemente de interés ruso en estas tierras, en estos países. Hay parte de todo del Plan Cóndor. Lo demás es un agregado. O sea, el punto central es el imperialismo estadounidense. Y es no sé si contesto tu pregunta, que es traer, digamos, todo este significado, todo esto que mencioné de Australia o de la colonización de la India por los británicos, de la misma manera o de una manera similar o en formas relativamente similares, mediante el poder de los Estados Unidos a través de una relación con todo el poder militar de estas naciones, ¿no? Mediante el Plan Cóndor. Sí, sí. El segundo momento, ¿no? Sí, bueno, muy impresionante todo lo que me estás diciendo. Ahora bien, habíamos hablado, tenés un segundo momento en el cual también te marcó, digamos, o te influenció de tal manera que para seguir con todo esto. ¿Cuál fue ese segundo momento? Sí, lo que me llamó también la atención fue en un viaje a Porto Alegre, más o menos por el 90 fue, fuimos a la plaza da Matriz de Porto Alegre, donde está el Teatro San Pedro y la Catedral Metropolitana. Y ahí se encuentra más o menos a 500 metros el Museo Giulio de Castillos, en la calle Duque de Caxias. Ahí había un material, herramientas, en el primer piso fuimos, para los esclavos, que se usaba para los esclavos, para castigar a los esclavos. En la corona portuguesa, ejercía la corona portuguesa, la esclavitud que ejercía ahí, ¿no? Todos los esclavos que traía de África. Y bueno, los castigos corporales, cepos y herramientas que eran para el castigo, ¿no? Eso me marcó mucho porque vi la crueldad, sentí esa crueldad. Y bueno, decidí comenzar a estudiar todo este tipo hacer este tipo de trabajo, bueno, de trabajar en esto, ¿no? Hasta que le dije a unos amigos allá en Brasil que quería hacer una pesquisa, una investigación sobre la esclavitud y sobre estos temas, ¿no? O sea, de a poco todo esto me fue formando, fue inspirándome a abrirme hacia este tema, ¿no? Y pensar que en la educación los elementos coloniales están impregnados en todo lo que nosotros consideramos como educación. Es importante también darnos cuenta que esa libertad que nosotros hablamos y ese sentimiento de libertad que nosotros Sí. nos enorgullecemos de esa libertad, a menudo nos creemos libres, sin embargo, estamos estructurados y estamos influenciados desde afuera. Creemos que los pensamientos a menudo son nuestros propios pensamientos. Y nosotros a veces consideramos que son nuestros, que nosotros mismos lo hemos producido, cuando generalmente nuestros pensamientos son influidos y son
traídos desde afuera, del exterior, hacia Esto nosotros. es importante lo que me está diciendo, porque hasta el día de hoy uno piensa, por ejemplo, yo te estoy escuchando y entiendo por lo que me decís, que este estudio que has hecho, de lo que estás hablando, de lo que enseñas, lleva a entender, si no me equivoco, corregime si me equivoco, que todo, digamos, todo lo que nosotros, digamos, creemos al día de hoy es una influencia que nosotros tenemos externa. O sea que es como que a nosotros se nos ha implantado cierto conocimiento que ha influenciado en nuestras decisiones, ya sean políticas o religiosas. ¿Es algo así? Sí, Porque me gustaría, antes que nada, ya digo, para que no sea tan extenso, ahí queremos respetar los tiempos de la gente, que a veces tiene tiempo, pero muchas personas están trabajando y eso no tiene tanto tiempo de ver 1 hora, 2 horas un video. Entonces no quisiera hacer tan largo este video. Pero sí plantearte una pregunta que quiero que la respondas en el próximo capítulo. Quiero tratar el tema sobre la enseñanza, sobre la educación. ¿Qué influencia tiene todo este estudio? ¿Y qué me podés decir? ¿Qué nos puede decir a todo lo que nosotros estamos escuchando? Mira, yo tengo marcada acá otra pregunta que quisiera que la respondas en el próximo video que vamos a lanzar. Posiblemente cuando estés viendo este video, posiblemente ya esté publicado y al finalizar vas a tener la opción, si tenés tiempo, de mirarlo. O si no, entras en el canal y vas a ver el video al finalizar ¿verdad? Te planteo, antes de terminar el tema que estamos tratando, ya antes de que me olvide, quiero dejar pendiente esta pregunta. ¿Por qué se han denominado escuela y cuáles fueron o cuáles son los objetivos de la escuela o la enseñanza? Ese tema quisiera hablarlo porque hay algo interesante que dijiste recién, que se habla de la influencia de todo esto en la enseñanza. En la enseñanza. O sea, ¿de qué manera nosotros, cuando hablamos de libertad, o tal vez no quiero explayarme o salirme del tema, pero cuando hablamos también, si tocamos hay muchos temas para hablar de esto, o sea, hablamos de la democracia, digamos también, ¿qué punto de vista puede tener vos? O si antes de terminar este video podés decirme, tocando un punto tal vez un poco fuera de la línea, hablando de la democracia, ¿somos realmente libres? Es decir, estamos condicionados por los medios, ¿no? O sea, los medios masivos, los medios de comunicación, la opinión pública. Yo creo que generalmente existe, digamos, un convencimiento de que uno piensa y que es libre y que no es consciente de que su propio pensamiento realmente no es suyo, o sea, es impuesto desde afuera. Y cree, el sujeto está convencido de que realmente es suyo, es su pensamiento. Hay personas que realmente tienen un criterio propio y tienen una cierta capacidad para poder crear, construir un criterio propio, un pensamiento propio. Pero generalmente en lo que conocemos como opinión pública, yo pienso que no. Que esa opinión pública está contaminada realmente por fuerzas externas que son impuestas desde afuera y que realmente los sujetos creen que esa opinión y esa forma de pensar es suya realmente, sin tener conciencia de esa imposición desde afuera. De eso es lo que básicamente trata la descolonización. Lo que trata generalmente es, el punto central es tocar la enseñanza, toda la estructura de la enseñanza que está colonizada, está influenciada por fuerzas coloniales que ya son centenarias, vienen realmente desde, ya en nuestro caso, de finales del siglo XVI. Y bueno, y anteriormente también, ¿verdad? Y ya anteriormente ya viene. Y ahí después me gustaría tocarlo con más tiempo, que son fuerzas que
ya se vienen manifestando a través de la historia y que han impregnado el pensamiento de la educación, la estructura de la educación. Lo que tienen que descolonizar, lo que hay que descolonizar es la educación. La educación está eurocentrada. Las fuerzas educativas, la estructura educativa, tiene, digamos, como estructura misma, todo ese concepto eurocéntrico, donde son 4 o 5 países los que generan un espíritu crítico, y que es aplicable, ese espíritu crítico europeo, al resto de la humanidad, cuando es realmente un punto geográfico que hay que verlo, digamos, en el norte de Europa, traído a la humanidad. O sea, como que el único pensamiento crítico es el pensamiento eurocéntrico, modelado por 4 o 5 países ubicados al norte de Europa. Entonces, nosotros tenemos una forma distinta de pensar, porque estamos en otro continente, no somos Europa. Y pensamos y tenemos una formación y tenemos una cultura que es totalmente distinta. Y aplicar una cultura procedente de 4 o 5 países ubicados al norte de Europa, en el resto de la humanidad, es realmente un error, un grave error que comete la educación. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Has, con profesores o compañeros o algo, has hablado de este tema o te han dado su opinión al respecto? Sí, sí. La verdad que lo he hablado y muchos consideran que después de escuchar estos temas y hablarlos y analizarlos, porque esto no es algo que es para escuchar solamente y para decir sí o no, digo, hay que analizarlo y hay que elaborarlo, hay que integrarlo y comprenderlo y sí, se ha entendido que sí, que realmente hay que crear una asignatura que impulse la descolonización, tanto en las universidades como en la escuela, en los liceos. La universidad misma está colonizada, la misma universidad. Claro, es un tema, yo te escucho y veo, trato de asimilar, porque una cosa, digamos que profesores al día de hoy todos de acuerdo, quieran, digamos, tener una reforma en la enseñanza, pero siempre están siendo influenciados por ese sistema europeo, digamos. Sí, eurocéntrico. Pero, ahí va, eurocéntrico. Pero desde este punto de vista, o analizando el tema, como, a ver si yo te estoy entendiendo bien, no cuestión solamente de los alumnos, sino que los profesores tendrían que tener una mentalidad o cambiar su manera de pensar eurocéntrica para asimilar realmente otro tipo de enseñanza, claro, sin esa influencia. Pero no es fácil porque, no, claro, porque hay que tomar conciencia de esto. Sí. No se puede cambiar algo si no se toma conciencia primero de ello. Tiene que haber la toma de conciencia. Primero tenemos que tomar la conciencia de que realmente existe una influencia que es ajena a una estructura cultural vivida en otras latitudes, en otros espacios. Tiene que haber una conciencia del eurocentrismo. Si no existe una conciencia, no puede haber un cambio. Un cambio se realiza cuando hay primeramente la toma de una conciencia, cuando uno se da cuenta de algo. Entonces, bueno, me he dado cuenta de esto. Comprendo que es real. ¿Ahora qué? Ahora vamos a cambiarlo. Vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Mediante un cambio en toda la estructura educativa. Valorando lo autóctono, lo que es nuestro, lo que es cultural, lo que es del Uruguay, lo que es de Brasil, de Argentina, del resto de los países y de todo nuestro entorno cercano y lejano, que es totalmente diferente al europeo. ¿Conoces o has tenido contactos con personas, ya sea Argentina, Brasil, no sé, Chile, Paraguay, algún país
que hable sobre este tema? Sí, ahora se está hablando más. Esto comenzó un proceso después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a hablarse ya después de los 50, años 50. Después que toda la catástrofe, digamos, de las guerras mundiales, se comenzó a cambiar el pensamiento. Ya en la década del 70 fue una evolución, se evolucionó mucho. Ahí comenzó Dussel, Enrique Dussel, comenzó un trabajo muy importante. Hay algunos anteriores que ya trabajaban en este tema, pero creo sin duda alguna que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en los 90, y ahora se está tomando también, se continúa en la segunda, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a partir de la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí comenzó todo este proceso de esa toma de conciencia. Sí. Esa toma de conciencia. ¿Qué factores, a tu entender, son necesarios, digamos, tocar en lo que es, digamos, el gobierno, ya sea a nivel de la enseñanza, pero son mayormente que son tomas de decisiones políticas que llevan a todos estos cambios? Es difícil, es muy difícil porque los cambios ya de por sí son difíciles. Cambiar implica una molestia, porque uno tiene que tomar otra posición, hacer algo, trabajar, básicamente. Cambiar implica una cantidad de formas de pensar, digamos, es molesto cambiar. Cambiar no es fácil, tomar esa decisión de un cambio. Yo he hablado, por ejemplo, o sea, no es fácil. O sea, te dicen que sí, de que hay que tomar una iniciativa, pero crear una asignatura en un liceo que hable de estas cosas, una asignatura que se dedique a la epistemología de la descolonización, es difícil porque hay que cambiar, digamos, todas las asignaturas que tienen relación con lo que conocemos como ciencias sociales, tanto en la escuela, la historia. La historia requiere un palimpsesto epistemológico, un cambio también. Estamos estudiando una historia que procede del siglo XIX prácticamente, creada por los románticos. Una historia que parte de un concepto del explosismo, del racismo del siglo XIX. Una historia que está basada en el racismo. Los historiadores basan su historia en la influencia del racismo del siglo XIX. Y me viene a la mente el maravilloso libro de Atenea Negra, de Martin Bernard. Los ataques que recibió Bernard en ese aspecto. Una historia que tiene que haber un palincesto. 1, 2 o 3, varios palincestos. Hay que hacer un trabajo histórico, una historia que no reconoce la historia de las mujeres. Las mujeres tienen una historia que se dice universal, pero que deja de lado al 50% de la humanidad, las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en la historia? No están. Entonces, hay que hacer una revisión histórica, un palimpsesto histórico, epistemológico, colonial, y ver todo lo que tenemos y conocemos como educación que está impregnado totalmente de formas y dibujos y formas coloniales, impresas, y que están internalizadas en la civilización tanto occidental como oriental. Están
internalizadas, a tal punto que no las vemos, porque las tenemos tan cerca, las tenemos tan impregnada, internalizada, que no podemos verla. Escuchándote, veo como una gran complejidad en el logro de todos esos cambios. Por un lado tenemos lo que terminás de decir, que todo cambio causa molestia, y obviamente tiene que haber muchas personas, mucha gente, muchos educadores que estén conscientes de esto, de lo que estamos hablando. Y otra, la pregunta que muchos podrían hacerse: ¿por qué generar ese cambio? ¿A qué me lleva a generar este cambio? ¿Es necesario? ¿Por qué no seguir viviendo así? ¿Qué me puedes decir de eso? El problema es que nosotros estamos... Sí. Preguntando de otra manera, ¿en qué nos afecta de manera negativa toda esa influencia eurocéntrica? Estamos interpretando la vida y el mundo, sí, a través de otros lentes que son impuestos desde afuera. No es propio de nuestra mirada, sino que estamos interpretando esa realidad, ese mundo, esa realidad, esa forma de ver, a través de lentes que se nos ha impuesto desde afuera. Y que nosotros, con el tiempo, con estos centenares de años, hemos asimilado esos lentes, los hemos hecho nuestros, los hemos internalizado, introyectado, y creemos que son nuestros propios ojos. Tenemos que ver con nuestros propios ojos. Tenemos que tener una mirada no eurocéntrica, ni de la historia, ni de la filosofía, ni de la antropología, ni de ningún otro tipo de ciencias sociales o formas de ver el mundo. Tenemos que aprender a ver la realidad a través de nosotros mismos, y ser nosotros mismos quien vea la realidad, no por fuerzas impuestas desde afuera. Ese es el tema que es importante y por lo cual tenemos que cambiar esa educación. La educación tiene que liberarse de estas fuerzas, liberarse de este pensamiento crítico que es proveniente, que proviene de unos pocos países ubicados en el norte de Europa y que no responde a la problemática de nuestra cultura o de nuestras culturas en estos continentes. Eso es lo que quería marcarte. Eso es lo que quería marcarte. Es más profundo lo que está diciendo de lo que uno normalmente puede imaginarse. De ahí la segunda pregunta que nosotros vamos a estar tratando en el próximo video y que nos va a llevar a los seres humanos comunes y corrientes que hemos ido a la escuela, que hemos ido al liceo, algunos más, otros menos han estudiado. Hemos sido influenciados por enseñanzas que nos han llevado a, entre otras palabras, manipular nuestra manera de pensar, haciéndonos creer a nosotros mismos, para explicar de manera un poco sencilla, haciéndonos creer que nosotros pensamos de determinada manera, cuando es toda una influencia que viene desde el exterior, como terminás de decir, y ha marcado el rumbo de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Nosotros tomamos decisiones, y esta pregunta para todos los que están viendo: ¿crees que tomás tus decisiones por vos mismo, por vos misma? ¿O entendés que existe la posibilidad de que haya habido una manipulación de manera inconsciente, tal vez, a través de la enseñanza? No te pierdas el próximo video en el cual vamos a estar hablando junto a Omar, el cual nos va a ayudar a entender más, de manera más clara, a tener una visión más clara de todos estos temas. Y vamos a estar enfocándonos en la pregunta principal del tema que vamos a tratar, es sobre la enseñanza, sobre la educación, sobre la escuela. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Muchas gracias por habernos acompañado hasta hoy. Gracias a usted por habernos mirado, por haber estado acá junto a nosotros. Y nos vemos entonces en el próximo video.